Bueno, querido Fernando, vamos a tratar hoy un tema que te ha ocupado mucho, demasiado, del que debes estar muy cansado ya, como es el nacionalismo. Pero en fin, tienes un libro que se titula Contra las Patrias, que aprovecho para recomendar mucho a nuestros oyentes, porque ahí, digamos, de alguna manera repasas todos tus planteamientos en torno a la cuestión del nacionalismo y del patriotismo. Hay una conferencia extraordinaria que abre el libro y luego una selección de artículos que además cubren un lapso de tiempo bastante importante. Yo creo que desde principios de la muerte de Franco hasta más o menos el año 2017 o así. En la anterior charla, cuando hablábamos de la vida como problema filosófico, decías tú que nunca has sido muy amigo de los absolutos, ¿no? Incluso uno de tus primeros libros, yo creo que se titulaba Contra todo, ¿no? Contra el todo, contra, sí. ¿Verdad? Panfleto contra todo. Panfleto contra todo, exactamente. Bueno, pues el nacionalismo sería uno de esos absolutos, ¿no? Quizá el que te has encontrado políticamente más de cara, ¿verdad? ¿No? Bueno, esos son unos de esos temas que no elige uno, sino que le eligen a uno, porque realmente cuando murió Franco, bueno, un periodo de tiempo bastante feliz en que todos creíamos que nuestros problemas habían acabado, que ya pues liquidado Franco, pues ya no teníamos mucho más que pulir, ¿no? Y luego en el País Vasco, que es donde yo vivía, pues entonces surgió el tema del nacionalismo, y además un nacionalismo duro, ¿no? De los que pican, ¿no? Muy violento, sí. Con crímenes y con toda la parafernalia odiosa del nacionalismo. Y yo, en principio yo pues había tenido un poco la idea de que quizá en el País Vasco íbamos a tener como una especie de pequeño lugar aislado, como la aldea de Asterix o algo por el estilo, y que bueno, pues eso prometía, en fin, un poco un cierto paraíso más o menos marginal, pero bueno. Pero poco a poco me fui dando cuenta de que el nacionalismo no tenía ninguna gracia, de que los que más creían en el nacionalismo eran los menos graciosos de todos, y que realmente, bueno, el grado de estupidez y de memez que constantemente soltaban por esa boca esa gente, pues era verdaderamente depresivo, ¿no? Y ya poco a poco pues uno se fue planteando las comparaciones entre lo que era el nacionalismo más árido que era del País Vasco, más híspido, y luego pues el de Cataluña, que era una cosa más, nos parecía en aquel momento más civilizada. Y bueno, poco a poco fuimos viendo que no había ningún lado por donde cogerlo a ninguno de los dos. Pero por otra parte, claro, ver nacer una religión alternativa pues, tiene su fascinación. Tiene su gracia, sí. Claro, tiene su gracia, porque verdaderamente, o sea, aquella gente ideológicamente plana, en fin, sin ningún tipo de altura intelectual ni no sé qué, pero que sin embargo se habían inventado una religión ahí en Hernani. Era sorprendente el hecho de que alguien lograra sacar un rédito teológico a una cosa tan... Y entonces, poco a poco nos tuvimos que enfrentar a ello, no por nada, sino por defender, digamos, por en fin, sacar la cabeza del agua, porque es que verdaderamente si no era una cosa atroz, ¿no? Y bueno, durante tiempo, claro, luego ya cuando empezó a encontrar motivos para tener realmente miedo de que aquella gente nos fuera a piolar a todos, ¿no? Porque era el camino que seguían.
Y además tú viviste una época en que la justificación de la violencia estaba bastante bien vista en ambientes intelectuales y filosóficos, Hombre, ¿verdad? claro, todo eran citas de Foucault y eran citas Y tú recuerdas que yo creo que es en contra las patrias, o a lo mejor en tus memorias, no recuerdo bien ahora, una discusión que tuviste con Lyotard, nada menos, Sí, eso, a propósito de la muerte en en París, ¿no? Sobre la En muerte París de Carrero tuvimos Blanco, un encuentro que estaba Agustín también. Agustín García Calvo. Estaba Agustín García Calvo y estaban bastantes amigos. Y había, había, bueno, en la izquierda cerril, digamos, española, pues había habido un cierto entusiasmo en el atentado que hubo allí, al lado de la Dirección General de Seguridad, Sí, vamos, sí, sí, sí. que se lo montaron los ácratas estos, la señora de desastre, ¿cómo se llama? Eva Flores, sí. Eva militar, como le Sí, llamamos, sí, sí, Eva sí. militar, pues, en fin, vamos, había sido una cosa que había despertado entusiasmo, ¿no? Es decir, vamos, un asesinato de una pobre gente que estaba tomando un café en una tienda, en una cosa que era lo más imbécil y sin sentido que había, pero la gente lo consideró celebraba. como si hubiera sido el asesinato de Julio César, vamos, o sea, una cosa. Y entonces, bueno, yo escribí un artículo, como siempre, fue el único que salió en ese estilo, en fin, diciendo que a mí, precisamente, yo lo que quería era librarme de un gobierno militar y que los militares no iban a librar de un gobierno militar, me iban a dar otro gobierno militar. Entonces, que yo, en fin, no veía ninguna ventaja entre que fuera el general H y el general Y el que me mandara. Yo lo que no quería que fueran más generales. Y entonces allí, claro, en Francia, pues estábamos ahí sentados y estaba, ya te digo, Lyotard. Debía haber alguien más, no quizás de tanto peso en todos los sentidos como Lyotard, pero bueno, era un personaje así bastante conocido y tal. Y claro, Lyotard, por supuesto, se decantó con un enorme entusiasmo por el asesinato de Carrero Blanco, que le parecía que, vamos, la liberación de la humanidad estaba ya a punto. Que era el camino que había que estaba ya en emprender, camino, ya estaba encauzada, ya estaba encauzada. Y bueno, entonces ya me pareció tan estúpido que, a pesar de que siempre he tenido un poco de dificultad en hablar en francés, porque no termino de soltarme, pero en francés, a pesar de que lo hablo mejor que la mayoría de los franceses, pero no me cuesta. Pero en fin, entonces empecé a decirle o sea, que la Europa del siglo XX, una sociedad civilizada, ultracapitalista, feliz, que vamos a estar planteando la idea de que hay que asesinar a la gente que no ha nacido llevando boinas, que es una cosa que, en fin. Y fue la única vez que yo recuerdo que Agustín me apoyó en algo que yo dije. Mira, Sí. qué bien. No sé si era. Yo creo que prevaleció el afán de meterse con el francés, prevaleció Más que sobre la las idea en sí ganas que misma. tenía de meterse conmigo. Porque era, y entonces, pues sí, sostuvo más o menos las cosas que decía yo. O sea, que por una vez le oí decir cosas sensatas y efectivamente, yo tuve una mini discusión con Lyotard. Y, claro, debió ser bastante difícil, ahora nos parece hasta cierto punto lo más razonable y lo más evidente, ahora digamos que el terrorismo etarra está reciclado en partidos, digamos, que ya no practican la violencia, aunque tampoco la La condenan. predican, pero no la practican. No, no, exacto, sí. Pero debió ser bastante difícil en aquella época donde justamente se venía de una dictadura, ¿verdad? Y donde ETA había tenido un prestigio, digamos, antifascista, antifranquista, ¿no?
y donde una buena parte de la izquierda justificaba esa violencia, Hombre, ¿no? claro, por supuesto, pero además, yo te puedo decir que hubo, sobre todo en los últimos años de Franco y tal, vamos, en fin, ETA tenía muchos más partidarios que la Guardia Civil. Claro. Eso no cabe duda. Y efectivamente, claro, había gente que, sobre todo, que estaba ahí, pero que pensaba que el camino para derribar a un dictador que acababa de ganar una guerra civil era pegar tiros a los guardias civiles que estaban en el bosque. O sea, Y de eso te diste cuenta enseguida tú, porque también recomiendo a nuestros oyentes que busquen tus artículos en El País en los años 80 y tus polémicas con Alfonso Sastre, vamos, que era uno de los que defendía la violencia, sí, claro, por supuesto. y Y que no digamos defendía su mujer. ETA, y su Y no mujer, digamos su mujer. y su mujer que también era muy partidaria, ¿no? Y tú ya ahí ya incides en una cosa que es la barbarie de la teoría, Sí. la barbarie de la teoría, cómo una justificación teórica puede encubrir una Claro, sobre todo justicia. personas que, en fin, personalmente no serían capaces de matar a nadie ni de hacer nada. O sea, era una adhesión inquebrantable, pero totalmente teórica. ¿No? Pero vamos, ellos estaban, claro, eh, Alfonso Sastre vivía de lo que le pasaban los etarras por debajo de la puerta, vamos, o sea que no eran... Y éramos, bueno, eso, estaban convencidos de que la lucha contra una dictadura tenía que ser una lucha armada. Aparte de argumentos morales y pacifistas y todo lo demás, es que una cosa imbécil, completamente, porque, vamos, era como si no sé, decir que para vencer al nazismo lo que había que hacer era coger a Goebbels y darle una buena paliza. O sea, es que eso no. Sí, contestar un exterminio con otro exterminio, ¿no? Que tampoco tiene ningún sentido. Claro, pero además luego se basta, bueno, vamos, todo es que en cuanto escarbas un poco todo es absurdo, ¿no? Pero claro, hombre, el hecho de un grupo de personas que querían enfrentarse al Estado y a la opresión y no sé qué, y lo que hacían era apoyar una concepción del Estado que era más o menos como la de los Mau Mau, pues claro, es que no tenía mucho sentido todo aquello, ¿no? Era una cosa verdaderamente... Y sin embargo, pues sí, eso, como además estaba mezclado, porque claro, eso en el País Vasco, de alguna manera había como una especie de compañerismo bruto, en fin, pero que tenía un cierto encanto, quiero decir. O sea, que eran gente pues, que como no tenían post así especial, ni tal, pues bueno, eran todo, Pepa, huelga. Fratría, ¿no? Como una Sí, fratría. sí, todo. Y entonces, pues a veces ha habido que todas las niñas pues, me caían simpáticas, y decir, mira, qué graciosas. Y estábamos todos más o menos, pues bueno, no era la cosa esta un poco catalana que siempre quiere ser como... Sofisticada. Sí, que se han salido de las páginas de Vogue, ¿no? Sí, ya. No era eso, ¿no? Y entonces, bueno, tenían cierta gracia, vamos, muy relativa, sobre todo cuando estaba el muerto encima de la mesa, menos, claro. Pero bueno, pero tenían cierta gracia ingenua y tal. Y algunos, pues, primero de los que vivíamos allí, claro, tú piensas que los que habíamos venido de otras partes y nos habíamos refugiado allí en el País Vasco, hombre, claro, todos veníamos huyendo de Franco, de tal, o sea que de alguna manera los etarras tenían bastante terreno recorrido, ¿no? Porque, claro, de alguna manera ya les estábamos haciendo concesiones de que, en fin, era lo que el enemigo ya estaba bastante descrito, ¿no? Entonces, pues, al principio yo, en una época, pues, bueno, la cosa ingenua también de uno, bueno, vamos a dar la razón al más bruto, porque en fin, era lo más significado y lo más... Pero claro, poco a poco, sobre todo hay cosas que
en un momento determinado empiezas a ver más o menos claro, ya te es imposible seguir fingiendo que eso te parece bien. O sea, había cosas que decías, bueno, no, esto no tiene un pasar, vamos. O sea. Y sin embargo, bueno, ahí estaba. Claro, eran amigos, era la gente que estaba en el bar tomando copas contigo, o sea que no. Y bueno, yo te digo que durante una cierta época, aunque no te pareciera bien, aunque no fuera ni mucho menos un ideal de nada, pero... Era tolerable, digamos, pero ¿no? sí, tenía como tenían aspectos positivos. También tenía unos 20 y pocos años. Y entonces, Bueno, y es verdad que en aquella época había cosas que había que normalizar, digamos, que estaban reprimidas o que no estaban reconocidas. Claro, vamos, quiero decir que todo era, quiero decir, una mosca a rutazos, ¿no? Sí, O sea, sí, sí. pero en fin, tenía una cierta justificación que, claro, según pasaba el tiempo iba desapareciendo. O sea, cada vez más ibas viendo la carátula del monstruo más evidente y, en cambio, las ventajas que tenía la cosa, pues... Sobre todo porque la Constitución del 78 ya supuso un reconocimiento. Hombre, imagínate, sobre todo en el País Vasco. Sobre todo en el País Vasco, sí, que es quien, la comunidad que más privilegios arrancó, ¿no?, del Pacto Constitucional. Sí, completamente. Y sobre todo la propia idea de una nación por encima de estados, de convenciones, etcétera. Claro, era un retroceso de siglos respecto a los vecinos. El estado más, bueno, más canibalesco que puede haber es ese estado de que la gente que no lleva boina y no va diciendo, pues esos son malos. O sea, entonces, poco a poco algunos, sobre todo, nos fuimos encontrando incapaces de dar la razón a los más brutos del lugar, ¿no? Pero vamos a la cuestión, digamos, terminológica. El nacionalismo es una especie como de inflamación de la palabra nación, ¿no? La palabra nación, etimológicamente, tú has reflexionado bastante al respecto, sí que viene, digamos, de la gente que ha nacido en un lugar, ¿no? Viene de un nacimiento, pero claro, el concepto de nación trasciende todo lo que tiene que ver con el lugar en el que uno ha nacido. Es una transformación política, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, el nacionalismo es un intento de regresión, es decir, de anulación del concepto de nación, en el fondo. Intenta ser una transfiguración de la comunidad. O sea, Claro. la comunidad que simplemente se ha limitado a ser porque están en un valle, no sé qué, y no saben... Es decir, que la nación política trasciende la comunidad de sangre, que eso es lo que mucha gente no sabe. Claro, y el nacionalismo quiere volver a la comunidad de sangre. Sí, por tanto, eso es una operación antipolítica. Pretende ser una especie de transfiguración política de la familia. Exacto. O sea, los nacionalistas pretenden inventarse una familia que les incluye a todos y que todos están incluidos por vínculos, pues, como familiares, claro, Sí. padre y mamá, y hijo, la macho, Y es como en Cataluña, que se habla, una cosa que me da mucha rabia, hablan de los inmigrantes andaluces. Digo, no son inmigrantes, están en su país. Eso es una cosa que... Eso también me acuerdo de que fui uno de los que introdujo el tema con poco entusiasmo por parte de la audiencia. O sea, yo decía, no, mirad, un andaluz en Cataluña es un señor catalán, un señor andaluz que se ha ido a vivir a Cataluña. Pero está en su país, igual. Lo mismo que puede haber cogido un autobús. O lo mismo que igual que un mallorquín en Galicia, o sea, da igual, sí, o sea, ¿qué más da? Pues no, de eso nada. Y luego, además, el modelo... Porque, claro, haber nacido en un sitio y tal y cual, ni siquiera a una mente tan abierta como los nacionalistas le podía parecer suficiente. Claro. Entonces, ellos, claro, necesitaban algo más, y ese algo más era la visión fraternal que tienen los caníbales. O sea, si tú has matado a uno, pues eres más vasco que el que no ha matado a ninguno todavía. O sea, que, en fin, que era...
tenía una cosa verdaderamente... Y los intentos de organizar eso de una forma racional, pues claro, eran todos inútiles, porque los que se ponían en primera fila para organizar y para tal, primero no tenían ninguna autoridad en sí, o sea, no había ningún mecanismo de legitimación de esa gente. Se ponían todos allí porque eran los que más empujaban, pero no había ninguna otra visión. Y luego estaban dispuestos, digamos, al crimen por el crimen. O sea, es decir, el pobrecito jubilado que estaba jugando a las cartas en un casino de estos de pueblo, pero como había sido un guardia civil hace 25 años, pues no lo mataban en la calle. De alguna manera, el nacionalismo en España, y en eso creo que es un país bastante especial, se ha ido conjurando y se ha ido transformando desde el principio, digamos, de la modernidad, ¿no? Desde el siglo XIX, pero siempre ha aparecido con la misma virulencia y con las mismas intenciones, que en el fondo es dinamitar la constitución moderna del Estado. Completamente. Sí, no, pues justo los verdaderos enemigos de ETA, y eso además ETA tampoco lo dudó nunca y tal, eran los constitucionalistas y los defensores de la Constitución. O sea, no, eso... Es decir, de hecho, lo mismo, eran exactamente igual que Franco, vamos. O sea, exactamente igual que Franco. O sea, lo mismo que Franco había luchado contra la Constitución del 31, pues estos luchaban contra el 68. Y antes el carlismo, ¿no? O sea, que el carlismo es algo que como que no ha desaparecido de alguna manera. Ah, sí, claro, sí, por supuesto. Es una cosa... Era el camino más fácil, o sea, eran gente buena de por sí. Hombre, se te decían que es fulano, pero hombre, ese es de aquí. Eso es de aquí. Bueno, de aquí es todo el mundo, eso no ayuda mucho. Y esa cosa que también se oye mucho en Cataluña y que tú también has denunciado, que es que no nos entienden. Ah, ¿no? Bueno, esa cosa. Sí, como si hablaran en pigmeo. Cuando se acaba la discusión sobre el nacionalismo, cuando no tiene más argumentos, te dicen, es que no nos entendéis. Claro, bueno, pero me quieres decir que tenemos que entender. Me acuerdo de un programa en la radio que estaba yo con don Julio Caro Baroja y teníamos enfrente a un nacionalista de estos pacífico, vamos, no un etarra, pero en fin, un pre-etarra. Y entonces, pues bueno, una conversación más o menos absurda y terminó con el inefable no nos es que no nos entienden. Eso no se entiende. Luego, don Julio ya se enfadó a pesar de que no solía enfadarse nunca. Bueno, se entiende. Usted lo entiende cualquiera, hombre. Usted es tonto. Usted lo entiende cualquiera. Otro concepto que se ha pervertido mucho dentro del ideario nacionalista es el de autodeterminación, ¿no? Sí, bueno, porque eso es una palabra que aceptó los socialistas. Los socialistas en su planteamiento prístino, ellos aceptaron que querían la autodeterminación del País Vasco. Pues los socialistas, como buenos socialistas, no sabían lo que era la autodeterminación ni por qué tenía que tener el País Vasco ni nada. Pero claro, la autodeterminación es un mecanismo que se prevé cuando una determinada región, un determinado país no ha adquirido los derechos de ciudadanía, ¿verdad? Claro, están de alguna manera convertidos en colonia, ¿no? Exacto. Una colonia. Y entonces, pues, pero no cabe una autodeterminación donde ya existen unos derechos constitucionales. Es que es como convertir a un ciudadano en 2 veces ciudadano. O emancipado 2 veces, ¿no? Ya está. Los ciudadanos de una polis ya son ciudadanos. Entonces, es inútil insistir en que encima les vamos a hacer otra ceremonia para que sean más ciudadanos. Todavía, no, sobre todo yo digo que era una cosa que no tenía sentido porque no tenía base. O sea, decir, bueno, vamos a ver, el hecho de haber nacido en un lugar da algún derecho político a alguien, pero claro, eso es lo más primitivo que hay. O sea, que verdaderamente ya si reducimos los derechos políticos a que uno nació debajo de una encina, claro, ya estás perdido, claro. Y luego, pues eso, los que habían nacido debajo de la encina pretendían
tener derechos que se remontaban Derechos ancestrales, sí. a ancestrales, esas cosas. Por haber llegado antes, que es una cosa muy ridícula, muy pueril, ¿no? Yo he llegado antes aquí, por tanto tengo más derechos que tú. Sí, sí, claro, claro, no. Es decir, aquí estamos los primeros nosotros, Sí, ¿no? sí. Y además nosotros solos queremos estar un poco como en Irlanda, ¿no? El Sinn Féin, nosotros solos. Eso significa. Lo que debemos decir es que se vayan todos los demás y nosotros nos quedamos aquí solos con esta tierra que nos pertenece porque estamos ahí porque tenemos lo que hay que tener. Sí, contaba, me parece que se llamaba Jesús Eiriguren, un socialista vasco, Sí, hombre. en sus conversaciones con un etarra, con uno de los Otegi, capos, con Otegi. que le decía, bueno, pero cuando llegaban a discutir, decía, bueno, ¿qué hacemos con los que no son nacionalistas? Y hacía un gesto así como, bueno, pues hay que Sí, echarlos. claro, al vacío. Es evidente. Y también queremos estar solos aquí, o sea, no queremos nadie más. Eso es la idea de decir, nosotros solos, o sea, los demás que se vayan, ¿no? Que se vayan. ¿No? Eso, pues, lo que decía David Arzayus, ¿no? No queremos nada peor para los españoles que sean como alemanes en Mallorca. O sea, bueno, pues, no les queremos maltratar de otro modo, pero tampoco queremos que se vayan a creer que son de allí como somos los demás. O sea, Hay un programa de los que hacía a principios de ese siglo Sánchez Dragó en televisión española y que se puede encontrar en YouTube ahora, que Sánchez Dragó os reunió a ti y a Iñaki Sagasti, que fue compañero tuyo de pupitre. Bueno, estuvimos en la misma clase en el bachillerato. El bachillerato lo hicimos juntos. O sea, que él era el primero de mi clase y la verdad es que bien visto haber sido el segundo de Iñaki es un poco hiriente. Pero... Bueno, os reunió para que discutierais del asunto precisamente del nacionalismo. Y bueno, yo invito a nuestros oyentes a que recuperen esa conversación, ya digo que se puede encontrar fácilmente en YouTube porque es muy ilustrativa. Y bueno, ahí Ana Sagasti pues denuncia, digamos, el españolismo que ha ahogado a la cultura vasca, etcétera, etcétera. Y tú dices ahí que a la España democrática no se le ha dado una oportunidad. Ya decías entonces, estamos hablando del año 2004, creo que es, ¿no? Y eso de alguna manera ha seguido presente, ¿verdad? Tanto en la derecha, además... Ni en Cataluña ni en el País Vasco se le ha dado una verdadera oportunidad. Es decir, porque los que no matan, los nacionalistas que no matan, el PNV, estos de Junts, como se llamen los catalanes, sí. Bueno, todos esos están ahí, no matan, pero por otra parte, por supuesto, España no tiene ningún derecho. Pero es que presuponen que la España democrática, por ser España, ya en sí es algo malo. Es algo malo, claro, ¿No? claro. O sea, no es que sea una cosa no hay que detallar objeciones, simplemente que ellos son españoles y nosotros vascos y no hay nada más que discutir. O sea, y luego dicen, como ha habido una dictadura, pero claro, es que en la dictadura también colaboraron vascos y catalanes, evidentemente. O sea, incluso la financiaron. O sea, No, pero si ya te digo que es que en cuanto empiezas a hurgar un poco, no solamente es que no tiene fundamento la cosa, sino que al contrario, los fundamentos que salen en contra de los planteamientos que hacen los nacionalistas. O sea, nada más absurdo, digamos, que pretender que en un pueblo del Orri o no sé qué son más naturalmente vascos, si es que eso puede significar una cosa especial, que los demás. O sea, es que, claro, en una nación que acaba de salir de una dictadura, que de alguna manera las personas un poco más ilustradas y más metidas en política y tal, estaban felices, claro, de haber salido de la dictadura, de haberse librado de la amenaza de tener una cárcel o de que te fusilen, que también pasaba. Y entonces, bueno, obviamente la alegría que podía tener cualquier persona racional de que hubiera acabado la dictadura, pues no tenía discusión posible, vamos. ¿No? Bueno, pues sin embargo, había gente que lo consideraba y que consideraba que, por ejemplo, el final del franquismo
fue un golpe para la liberación del pueblo vasco. Pero claro, el pueblo vasco necesitaba tener ahí una especie de ogro. Un enemigo. Un ogro permanente. Pues que realmente el nacionalismo se basa en la construcción constante de un enemigo imaginario. Completamente. Y si ese enemigo desaparece, desaparece su propia razón de ser. Claro, Entonces... y la propia decisión tuya de enfrentarte al enemigo, pues eso, claro, Franco era una pieza fundamental, o sea, fue lo que muriera así de mala manera. Era un desastre para los nacionalistas. Luego hay otra cuestión que tú ya denunciabas en los años 80 y se trata de un malentendido que todavía condiciona nuestra vida política. Y decías tú, yo creo que son artículos de los años 83, 84 o así, que la izquierda se había desvinculado, no había pensado suficientemente su desvinculación del internacionalismo y que se había dejado caer, digamos, en las mañas de la burguesía. Y esa identificación entre izquierda y derecha burguesa, esa confusión, es muy propia de la vida política española y todavía la estamos sufriendo. Es decir, la aleación, por ejemplo, del PNV con la izquierda para defender el nacionalismo, o en Cataluña también, ¿no? Bueno, claro, pero es que ellos, o sea, bueno, pero hablando con, si es que hay alguna persona racional ahí del PNV y tal, dice, bueno, pero usted, ¿en qué basa esa reivindicación que tiene? O sea, ¿por qué me tengo que ir yo? En el caso que me ponías antes de Ana Sagasti, que había nacido en Venezuela, es decir, era vasco por los cuatro costados, y yo, que había nacido y vivido toda mi adolescencia y mi juventud en el País Vasco, era un recién llegado. Entonces, claro, la cosa era un poco absurda, ¿no? Sí, porque tu padre era granadino, ¿verdad? Mi padre era de Granada, sí. ¿Y tu madre De Madrid. De Madrid, sí. Mi madre era de Madrid, mi padre de Granada, y tenía, parece, algunos antepasados. Sí, de Tarragona. Y de ahí venía el Sabater. La Sabater, que es un apellido de origen catalán. Claro, sí. Y bueno, entonces, pero en fin, era la cosa digamos, de la arbitrariedad mayor, lo mismo que hay ahora. Y ahora ya no te explican nada. Ahora ya el Aurrescu es vasco y la J aragonesa, pues es aragonesa, y ya está. No hay ninguna explicación más, no hay ninguna mejora, digamos, del planteamiento, no hay... No, porque fíjate que ahora en las recientes elecciones andaluzas, este partido que ha crecido tanto de izquierda radical, se supone, que se llama Adelante Andalucía, propone una academia del andaluz. Por supuesto. Que es realmente sorprendente. A mí me han mandado textos traducidos al andaluz. No te oigas, textos traducidos al andaluz en que decían que viene la guagua y no sé qué. Y luego, cuando hablas con gente de izquierdas, y dices, pero vosotros cómo podéis estar a favor del nacionalismo más rancio, digamos, que representa todo lo contrario, de la defensa de los privilegios burgueses, los privilegios económicos. Dice, no, es que nosotros no queremos estar identificados con el españolismo. Digo, pero no es el españolismo, es España, que es otra cosa, que es un Estado, digamos, en principio, donde todos somos iguales, ¿no? Es decir, es un pacto moderno. Para eso son los Estados. No, claro. Los Estados reúnen a personas de distintos orígenes dentro de una empresa común que es la del Estado. O sea, es decir, no se trata de que unos sean mejores ni que otros sean peores, sino que simplemente los seres humanos se reúnen en colectividades y la colectividad estatal está hecha de unir otras colectividades pequeñas. O sea que no ¿De dónde dirías tú que viene esta especie de pulsión antimoderna que hay en España? ¿De ignorancia? De siglos, digamos, de atraso democrático? Bueno, yo creo que es una combinación. Los dos males, digamos, que ha habido en la modernidad en España han sido la Iglesia y el nacionalismo primitivo. El nacionalismo primitivo que era, no es de aquí. Me acuerdo todavía cuando mataron en Hernani, mataron a uno un chico de un caserío, claro, por supuesto, hablaba euskera y era, bueno, porque había nacido allí, claro, si hubiera nacido en Tetuán, pues hablaría musulmán, yo qué sé, o sea, decir, bueno,
Y el hombre había sido compañero de Misara cuando estaba, vamos, hablando para traducir algunos textos del euskera al español y viceversa, y tal igual. Y este chico, ya te digo, era, según me contaba Sara, pues un chico que casi ella se relacionaba con él en euskera porque prácticamente el hombre no sabía otra cosa. Y entonces, pues, lo mataron. Lo mataron, pero vamos, un chico que no debía tener ni 22 años. Era hijo del fundador de Alianza Popular en Nani. Entonces, por ese grave delito, pues lo mataron sin más explicaciones. Digo, un chico que no sabía más que era, en fin. Sí. Y bueno, entonces, pues claro, hacía entrevistas en la televisión. Bueno, Sara no se lo podía creer, porque era como si hubieran, que te digo, yo no sé, si hubieran fusilado al hijo de la portera porque la madre era portera, vamos, es que no había ninguna explicación ninguna, ¿no? Y entonces, bueno, pues salían las entrevistas en televisión y tal, y entonces había una de la hermana, que era la pobre también, pues con una amplitud de mente como la que correspondía a la familia, ¿no? Y que decía, pero si era de aquí, pero si era de aquí. Todos los que matan son de aquí. O sea, no van a venir de otro planeta. Pues, pero es que era de aquí. Sería uno de fuera. Pero bueno, en una localidad pequeñita y no sé qué. O sea, para que haya un asesino tiene que venir importado del exterior. Pues como aquello que escribió aquel político Esquerra Republicana de triste memoria, Carlos Rovira, que escribió un artículo diciéndoles a los de ETA que matar estaba muy bien, pero que lo hicieran fuera. Claro, que no mancharan las calles de Gerona. Que supieran elegir, digamos, ¿no? Claro, sí, no, pero todo eso, que claro, ahora decimos con un punto de ironía o de broma, todo eso eran los argumentos reales, o sea, esos son los argumentos reales que se utilizaban. No era nada más sofisticado que eso. Siempre, cuando hablas con alguien, sobre todo si hablas con alguien del extranjero, tal, hombre, siempre suponen que hay unas razones más sofisticadas que tú parodias, caricaturizas, pero que hay unas razones más. Cuando realmente queda la cosa en desnudo y no hay ninguna razón más, pues claro, se llevan un trauma. Has hablado de la Iglesia y es verdad que no hay mayor prueba de que el nacionalismo es una ideología reaccionaria siempre que la connivencia con la Iglesia, tanto en Cataluña como en el País Vasco. La convivencia, el origen en la Iglesia. Y el origen, porque ¿no? digamos, los que conocen un poco más la historia económica, etcétera, claro, saben que el odio, digamos, a la modernidad de los nacionalistas está inspirado por la Iglesia, porque la Iglesia es la que padeció el que les quitaran las desamortización, tierras, la desamortización sí. Y todo eso. Y entonces, claro, eso eran los enemigos de la Iglesia y por tanto del País Vasco, porque claro, no siempre no era lo mismo. O sea, los que se oponían al País Vasco eran también los que se oponían a la Iglesia. Claro, ahí estaba, en fin, convertido en lo peor de lo peor, los enemigos de la Iglesia y del País Vasco. Entonces, por eso se leen las novelas de Baroja y las novelas de tal, cómo estos personajes, digamos, unían el odio a los laicos, ¿no? y el enfrentamiento con los, digamos, los que no son católicos de verdad. O sea, claro, la guerra civil, en ese sentido, trajo una vuelta sorprendente, porque claro, los primeros asesinados por las hordas rojas, ¿no?, fueron los católicos. Sí. O sea, de hecho, tanto en fin, Madrid, Barcelona, todos o sea, que fue una de las matanzas
por religión, vamos, mayores que en Europa. Es difícil encontrar una matanza como la que hubo, y de eso fue el argumento de Franco. Sí, claro. En fin, en casa, en mi familia, no había ningún entusiasmo quizás sobre los falangistas ni cosas por el estilo, pero claro, mi madre iba a misa todos los días, no sé qué, y el día menos pensado, entre que voy y vuelvo, me matan. Claro, sí. Pero vamos, es que no era una suposición arriesgada, no sé qué, es que estaba pasando, y le había pasado a la doña Conchita y a doña Pepita y no sé qué. Esta mañana, en una semana le había pasado a 25 personas. Entonces, bueno, claro, llegó la guerra civil y era muy difícil decir que los que estaban matando católicos eran los de derechas, claro, ¿no? Estaban matando católicos los de izquierda, y además también con una profesionalidad y con un empecinamiento verdaderamente curioso, porque, bueno, en fin, hombre, persecuciones contra los católicos ha habido prácticamente desde la Revolución Francesa, ¿no? Sí, sí. En el fondo, en los países católicos, los judíos han sido los católicos. Y hoy todavía lo están siendo, vamos, en Nigeria y donde sea, pues, donde hay una obsesión religiosa, Sí. es contra los católicos, en el fondo, mucho más que contra los antisemitas, mucho más contra los católicos. Y eso es lo que hemos tenido. Claro, la guerra civil dio la vuelta a eso. Y entonces, claro, Franco, que a pesar de lo que crea Javier Cercas, no era tonto, se dio cuenta de que eso había que aprovecharlo. O sea, el señor que defiende a los católicos en un país de católicos debo ser yo, claro. Y eso es lo que el hombre fue predicando, y probablemente por eso ganó la guerra, o sea, porque incluso como simpatías en el resto de Europa y tal, figuras como Chesterton y como Bernanos y tal, pues simpatizaron con Franco, porque claro, porque estaban viendo que los demás estaban matando a las monjitas. O sea, que es que... Y tú en el País Vasco, para defender, digamos, algo que en el fondo es muy elemental, pero que en España cuesta mucho que se reconozca, como son esos principios básicos de la modernidad política, te enfrentaste a todos los estamentos, a los obispos, ¿no? A la derecha católica del PNV, a la izquierda radical también, católica también, a los cocineros, que también era esos son de los peores. Di algo de esto, porque era un estamento con bastante predicamento, ¿no? Hombre, por favor, o sea, decir, aquí no había una manifestación, aunque fuera de las contrarias a ETA y tal y cual, que no estuvieran 4 o 5 cocineros vestidos de cocineros puestos en primera línea. Claro, porque ellos eran los representantes de la sociedad civil. Y luego también por esa cosa muy propia de la cultura vasca, ¿no? De lo que decías antes de las fratrías, ¿no? Que la comida se utiliza para tapar, ¿no? Sí, no, la conversación sobre la comida se utiliza para tapar problemas. Todos, cuando hacían entrevistas con los Arzac y todos estos, siempre podemos decir, nosotros solo buscamos la felicidad humana. Y siempre digo, eso le pasa a todo el mundo, porque si no lo pagan. Si nosotros no nos metemos en política, ¿no? Nosotros todo es defender la felicidad humana. Aunque pagaran luego a lo mejor el impuesto revolucionario. Bueno, mejor, ¿no? eso formaba parte de la felicidad humana de los que cobraban. No, claro, por supuesto, eran todos, vamos, la hipergastronomización del País Vasco, o sea, el hecho de que no pueda haber un concurso de cine, de no sé qué, sin que salgan los universales cocineros, claro. Yo siempre me el País Vasco se come muy bien. Digo, primero, el País Vasco se come muy caro, que eso es lo más claro. Y luego,
Yo creo que la cocina vasca es la más cara y la más repetitiva de la historia. Es decir, Está mitificada. Tú crees que está mitificada, entonces. Siempre son los mismos platos, siempre son los mismos platos. Y bueno, pues, en fin, no digo que estén bien, la primera vez que te los comes es estupendo, pero claro, ya cuando llevas 1.200 primeros platos que son los mismos, pues empieza a cansarte. Pero eso todo, hay que vivir ante el asombro permanente de la comida. Oh, comida, ¿verdad? Y la comida es hacer un salmonete, claro. Y luego tú intentaste reconciliar de alguna manera, o más que reconciliar, simplemente poner de acuerdo al Partido Socialista y al Partido Popular. Hay una foto que de alguna manera es icónica. Yo creo que fue desde los principios de los 2000, ¿no? En que tú cogiste a Jaime Mayor Oreja y a Nicolás Redondo Terreros, sí. que además son dos personas que han terminado teniendo un especial simbolismo, ¿no? Por Nicolás Redondo, hoy expulsado del Partido Socialista. A los dos. Y Jaime Mayor es el único, los pocos supervivientes de UCD, que fue un partido que ETA exterminó en el País Vasco, prácticamente. Eso es una de las cosas que yo he insistido bastante, claro, de la bruma de las atrocidades que se han cometido. Pero es que en el País Vasco se exterminó a un partido político. O sea, se exterminó. Es decir, había 1, 2, 3, 4, 5, 8, y a los 8 los mataron. Los mataron, sí. Es una cosa que te escalofría. Pero no es que les dijeran váyanse ustedes de aquí, no, a los 8 los mataron. O sea, así. Sí, es que es tremendo. Eso se ha olvidado y es algo que realmente, como dices, es espeluznante. Sobre todo porque da una imagen bastante exacta de la catadura moral de los topos. Sí. Una persona normal que le dice, mire, aquí tenemos 8 oponentes, 8 de la oposición, vamos a matarlos entre el lunes y el viernes, los vamos a matar. Y sobre todo lo que suponía matar a esa derecha emancipada del franquismo, que lo que quería justamente era la transformación política del país. Bueno, de eso no había muchos, pero... No, pero digo, de UCD. Sí, sí, claro, sí, vamos... Eran gente normal, como Jaime Mayor. Sí, bueno, demócratas cristianos, la mayoría. Claro, ¿no? Son católicos, la mayoría del país. El país es eso. Es eso, claro, totalmente. Claro, dice, bueno, de derecha, católicos, bueno, la mayoría del país. O sea, pero te decía que tú intentaste, digamos, con ese intento de que se dieran la mano los dos partidos en el País Vasco, y se logró durante un tiempo, pero duró muy poco, ¿no? Bueno, duró un poco porque, de alguna manera, las personalidades de Jaime Mayor y de Nicolás pues, coincidían. O sea, que decir, eran dos personas buenas y tal, y coincidieron bastante, y entonces pues, se prestaron, digamos, a esa situación. Además, pues, claro, yo lo hice exclusivamente para que hubiera un frente mayor, porque era absurdo que en un país en que nos estaban matando un día a unos y otros días a otros, no nos juntáramos nunca los unos y los otros que nos estaban matando. Claro. Entonces yo dije, bueno, vamos a, ya que padecemos la desgracia de tener a estos señores en contra, por lo menos nos vamos a enterar de juntarnos para defendernos mejor. Y es curioso el prestigio que sigue teniendo después de tantos años, es decir, después de todos los muertos, de la cantidad todavía de asesinatos que quedan por dilucidar y por juzgar, ¿no? El prestigio que sigue teniendo la izquierda de Berchale. Y consiga todavía pactos, ¿verdad? Porque son valientes. No, pero además ahora son ecologistas y feministas. Bueno, eso da igual, porque eso es lo que quieras. O sea, el muestrario... ¿Qué le gustan a ustedes, los ecologistas? Pues yo también soy ecologista. Sí, claro. Esos son, sí. Antitaurinos, por supuesto, claro. Bueno, eso ya a algunos les gusta, en las Peitia les gustan los taurinos. Hay algunos Abertzales, sí. Sí. Hombre, claro, eso fue de las pocas cosas graciosas que han pasado aquí, porque nos tocó un alcalde abertzale en San Sebastián,
lo primero que hizo fue prohibir los toros. Ese no hizo ni referéndum ni nada. Por decreto. Exactamente. A los adversarios los represento yo y por lo tanto no hay corridas de toros en San Sebastián. Y las anuló. Entonces, Azpeitia ha sido un poco el sitio por excelencia de los toros, tal. Siempre ha habido ahí corridas de toros y tal. Y entonces la alcaldesa, bueno, por supuesto, Azpeitia es un sitio donde votan, o sea, de 100 ciudadanos que hay, votan 1.150. Bueno, y entonces, pues nada, el alcalde dijo, pues vamos a hacer como si hacemos un referéndum para tapar un poco la cosa, y ya, con esto, con el papel en la mano, ya decimos que... Y efectivamente hicieron un referéndum en el pueblo y salió el 99% que querían los toros. Y eso se los dejó totalmente planchados, claro. O sea, ellos estaban convencidos de que, como eso, de que hay cosas que van con otras. Si tú eres aversal, tienes que ser católico, antitaurino, no sé qué. Pues no, señor. Tú, como todo el mundo sabe, estuviste amenazado por ETA durante muchísimos años, tuviste que llevar escolta, pero siempre te has negado, digamos, a asumir ese heroísmo que te quieren conceder de alguna manera, porque dices, bueno, cuando la gente dice, oye, qué heroico es usted, es que en realidad está diciendo, yo no haría eso, o sea, ¿no? De alguna manera, que solo va a estar usted. Que solo está usted, ¿no? De alguna manera, que ese reconocimiento es un poco una cobardía ciudadana, ¿no? También. Es la que tapa, la teoría que tenía Tierno Galván sobre el éxito de las corridas de toros es que el torero cargaba con los miedos de toda la plaza. Entonces, toda la plaza, cuando veía salir el toro, estaba asustadísima, y de pronto veía un tío que con paso garboso se iba y empezaba a dar pases. Entonces, el alivio, digamos, que tenía el ciudadano al verse que le quitaban la carga del miedo de encima, pues es un poco lo que pasa esto. Es decir, bueno, el asesino etarga, pero descarga a los demás de tener que estar pegando tiros y enfrentándose a tal. O sea, hacer un poco el Rambo, que siempre les agradece, y ya está, ¿no? Entonces, pues... Y aquellos años digamos, en que estuviste amenazado y que, en fin, era habitual, ¿no?, en tu día a día que hubiera una amenaza o que te llamara Sara, ¿verdad?, te dijera no vengas a casa porque hay un sospechoso, ¿no?, en la esquina o esas cosas. ¿Tú lo recuerdas como una pesadilla o la convicción de alguna manera te ayudaba a vivirlo con más...? Yo he sido un poco melodramático en eso. O sea, a mí me preocupaba mucho lo que me pudiera pasar a Sara, por ejemplo. O sea, que eso era lo que me ocurría. Yo no sé, nunca soy muy inconsciente, pero nunca he creído que de verdad me iba a pasar a mí. O sea, yo no sé, siempre pensaba que, bueno, que yo me escaparía. No me pero incluso pudiendo dar clases en Madrid, preferiste dar clases en Zorroaga, irte a la Universidad del País Vasco, ¿no? Había elegido Zorroaga porque, claro, la gracia del grupo de amigos que éramos es que nos íbamos todos juntos a San Sebastián, ¿no? Y entonces, pues, bueno, habíamos aceptado precisamente ir allí para estar juntos y para montar nuestras conspiraciones y nuestras orgías y nuestras cosas, tal. Y entonces, pues, bueno, yo fui precisamente por eso, porque me apetecía estar con los amiguetes. Y, claro. Que luego resulta que no eran tan amiguetes. Pero también fue una decisión, digamos, ética, ¿no? De querer estar allí, sí, de alguna manera. Yo iba con los amigos, o sea, que como si vas a salir una tarde con amigos... Pero bueno, pues, corrías más peligro allí, claro. Claro, bueno, ¿no? Sí, eso por supuesto. Pero vamos, yo te digo que no... O sea, no era un momento que estaba diciendo, caballo, que valiente soy, que aquí... No, era bueno, pues que eran los amigos de toda la vida y si íbamos a tomar copas, pues prefería ir. Era más divertido. Claro. Hay una cosa sobre la que habló muy bien Ferlosio en los discursos de Gerona, que son unas conferencias que dio en Gerona justamente acerca del nacionalismo, y que distinguía Ferlosio entre el amor de aldea y el nacionalismo, ¿no? Es decir, el amor de aldea es algo muy
universal y muy, Sí, muy, sí, muy comprensible, ¿no? el cristianismo, por lo menos. Claro, no, y bueno, que uno puede amar mucho su pueblo, su valle, No, pero sí, claro, sí, sí. la confusión viene cuando eso se quiere elevar, digamos, a Bueno, es que propuesta lo que es teórica. malo es el separatismo. O sea, es decir, yo también en eso me he quedado completamente solo, pero siempre, o sea, a mí un nacionalismo en sí mismo no me parece malo, pero que a ti te guste más tu tierra que la del vecino, porque son los platos que has comido desde pequeño y son los paisajes que has visto desde pequeño. Y yo me parece muy normal, yo soy muy ñoñostiarra y todo lo que es de San Sebastián me parece que es estupendo y tal, pero vamos, eso no me parece malo. Lo que me parece malo es la exclusión de los demás. Claro. O sea, el hecho de que a ti te guste más tu tierra que el paraíso de Gengis Khan, eso no me parece malo. Lo que me parece malo es que tú hagas una lista de los que tienen que irse de esa tierra. Eso, eso me parece que es entonces, el separatismo. Eso lo han visto en cambio mejor los franceses que otros pueblos, ¿no? Porque los ingleses, por ejemplo, viven separados siempre. O sea que esos no les parece tan malo la separación. Sí, porque ellos, es una isla y está claro. Sí. Pero en cambio los franceses, y Macron, por ejemplo, siempre habla de ese paganismo. Y yo creo que eso que se puede aplicar lo mismo al musulmán que no puede convivir con cristianos que al de cualquier pueblo de estos que no puede vivir con el que no lleva boina, ¿no? O sea y yo creo que, en fin, verdaderamente el separatismo, o sea, lo que quiebra es la unidad del país. O sea, en una democracia, si hay un principio que quiebra constantemente la convivencia, ese principio es el enemigo público, o sea, no Claro. cabe duda. O sea, en España, el enemigo público que ha habido ha sido los separatismos, o sea, porque son lo que acababa con la convivencia. O sea, en todos los sitios donde ha habido quiebra de convivencia en España ha intervenido el separatismo. Bueno, es un hecho indudable. Para terminar, podríamos decir con Rilke, ¿no?, que la única patria verdadera es la infancia, ¿verdad? Eso decía Rilke. Yo creo que con algunos de nosotros ha sido exageradamente cierto.